Hola hermanos, ¿cómo están? Qué alegría poder saludarlos en este día del Señor, a todos los hermanos del Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos como iglesia para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Bienvenidos también a aquellos que se están conectando, a nuestros amigos de otros lugares del país y aún del mundo entero. Quisiera compartir con ustedes, usted tiene su Biblia con usted, por favor ábrala en la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hasta aquí nomás, Dios bendiga su palabra. Cuando uno comienza a leer la carta del apóstol Pablo a Tito, encuentra que no solamente Timoteo era un hijo en la fe de Pablo, Tito también lo fue. Pablo seguramente lo llevó a los pies de Jesucristo y aceptó al Señor como Salvador por la predicación de Pablo. Pero ustedes saben que también Tito llevó a cabo innumerables tareas que el apóstol le encomendó y lo hizo con mucha responsabilidad. Cuando comienza esta carta a Tito, Pablo le ha encomendado una tarea muy especial en la isla de Creta. Dicen los historiadores que en la isla de Creta había cerca de 200 iglesias y una de las tareas que tenía que llevar adelante Tito era que cada iglesia pudiera reconocer a los ancianos que iban a ser responsables de la congregación, aquellos que iban a velar por la iglesia, por los hermanos, que iban a llevar a cabo la tarea de pastoreo. Y lo hizo así el Tito, y además llevó a cabo otra tarea que le encomendó el apóstol, y era que velara por la enseñanza, porque habían entrado enseñanzas extrañas, llevadas por unos hombres llamados los judaizantes, que decían que la salvación no bastaba solamente la fe para ser salvos, sino que también había que hacer ciertas obras que se reflejaban en el Antiguo Testamento. Nada más lejano a la verdad. Así que esto era algo que le preocupaba al apóstol. Y también le encomendó la tarea de hacer ver a los hermanos que en medio de una sociedad corrupta el cristiano debe resplandecer como una luz. Debe ser distinto, debe mostrar que hay una nueva vida en él, la nueva vida que Jesucristo le dio. Y una preocupación del apóstol, por eso escribe esta carta, es poder darle a Tito, capacitarlo para poder actuar y aconsejar a los hermanos de cada iglesia que él iba a pastorear sobre cómo debía desenvolverse en la vida cristiana. Así que en este capítulo 2 ya no se va a referir a los ancianos en cuanto a la función de ancianos, sino que se va a referir a todos los miembros de una iglesia local. ¿Quiénes componen una iglesia local? Bueno, hay varones, mujeres de distintas edades, mayores, intermedios, jóvenes, niños, y también hay empleados y hay patrones, y para cada uno el apóstol le va a dar consejos. Y comenzamos en este capítulo 2 y en el versículo 1, donde el apóstol le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, Tito no tenía que enseñar la sana doctrina, no tenía que predicar la sana doctrina, tenía que hablar lo que estaba de acuerdo, mostrarle cómo debían vivir de acuerdo a la sana doctrina. Ellos realmente la conocían, la sabían cuál era la voluntad de Dios, pero no aplicaban esta sana doctrina a su vida. Y tal vez este sea también el problema que tenemos en el cristianismo de nuestro tiempo. Y el hecho de que sabemos mucho, pero aplicamos poco. Alguien dijo que si tenía que hacer un dibujo de los cristianos en nuestro tiempo, lo haría muy cabezones y de cuerpos pequeños. ¿Por qué? Porque sabemos mucho,
pero no hacemos que ese conocimiento baje a nuestro corazón y que mueva nuestra voluntad para hacer las cosas como Dios quiere que le hagamos. Hace 54 años, y estoy delatando mi edad cercana, y yo recibí a Cristo como Salvador. Y tuve muchos que me ayudaron en aquel tiempo. Mis padres primeramente, que eran cristianos, los maestros de la escuela dominical. Yo quiero hacer un párrafo y un paréntesis para los maestros de la escuela dominical. Le debo muchísimos. Y querido hermano, papá y mamá que tiene hijos pequeños, yo les voy a rogar algo, les voy a pedir algo. Por favor, haga que su chico, su hijo, su hija pueda escuchar la escuela dominical, pueda aprender un texto por semana, pueda memorizar un texto que le ha de servir para toda la vida. Mire, usted me dice, repetí el texto Dios es amor, lo repito, pero ya no me acuerdo la cita. Pero me acuerdo capítulos de memoria que aprendí a la edad de la escuela dominical. No deje pasar esta bendición. Los chicos no se pueden conectar solos. Papá, mamá, tío, abuelo, abuela, haga algo que valorará por siempre. Haga que su sobrino, su nieto o su hijo aprenda de la palabra de Dios. Aprendí mucho en ese tiempo. Y también aprendí mucho de líderes que eran realmente devotos al Señor, devotos a su palabra, y que me mostraron en la práctica cómo se ama al Señor, se ama su palabra, y se está dispuesto a sacrificarse por servir al Señor. Bueno, todo eso fue muy bueno para mi vida. Pero ¿sabe una cosa? En aquel tiempo había muchos adolescentes y muchos jóvenes que sabían mucho más que yo de la Biblia, mucho más que yo de la doctrina, mucho más que yo de la palabra de Dios. Sin embargo, hoy, esos muchachos, esas chicas, no están en el camino del Señor, se han alejado de las cosas de Dios. Y yo digo, ¿acaso no sabían que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Sí, lo sabían. Pero dijeron, mirá, nosotros lo que queremos es compartir un poco con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de colegio, del barrio, porque no queremos que nos digan aburridos, porque no queremos que nos digan viejos, porque no queremos que nos digan que no disfrutamos de la vida. Pero hoy este sistema mundo los devoró y perdieron la alegría de la amistad cristiana, perdieron la alegría de servir a Dios, perdieron la comunión con Dios y solamente tienen un sentimiento de culpa y fracaso porque conocían de memoria la palabra de Dios, pero no quisieron vivir de acuerdo a ella. ¿Cuántos tal vez me están escuchando en este momento que sabían de memoria la sana doctrina de la pureza y de lo bueno y honroso y valorado por Dios que es el matrimonio? Para decirlo en palabras simples, de lo bueno que es hacer las cosas bien. ¿Cómo es hacer las cosas bien? Como Dios manda, como Dios lo pide. Buscar un compañero de la vida que tenga nuestra misma fe, que tenga nuestros mismos principios. Formar una familia, una pareja, una familia, de acuerdo a como Dios quiere. Pero sintieron la presión de este mundo, conocían la sana doctrina, pero sintieron la presión y se dejaron llevar. Hagamos algo que no signifique compromiso, juntemos la vida a ver qué pasa, a ver qué resulta. Ahora, ¿creen ustedes que esta manera de pensar es de este tiempo? No. Ya en la época de Tito sucedía esto. Ya existía quienes querían tomar atajos y quienes, conociendo la sana doctrina y la palabra de Dios, pensaban que ellos sabían más que Dios. Y esto causa un daño tremendo al Evangelio, porque el mundo pretende que aquellos que dicen ser cristianos vivan como Cristo dice que vivamos. Y cuando esto no sucede, el Evangelio es avergonzado y tantas personas dicen, no hay nada distinto, no hay nada distinto. Querido hermano, vos que conocés tal vez desde niño la sana doctrina, la palabra de Dios, que sabés y podrías repetir textos de memoria, pero hoy estás lejos, hoy no estás en comunión con el Señor. Yo te invito a que en este día no dejes pasar más tiempo y vuelvas al Señor. Y le pidas perdón por tus pecados y vuelvas a la comunión con Él.
Yo me encuentro con chicos que me dicen, no hubo más tiempo más feliz que el que pasamos cuando éramos del grupo de adolescentes, del grupo de jóvenes. No es porque eras joven o porque eras adolescente, era porque estabas en comunión con el Señor. Volvé a la comunión con el Señor. Tal vez te sentís como el hijo pródigo. Bueno, conocés la historia. El Padre estaba con los brazos abiertos. Dios está con los brazos abiertos para recibirte. Y Tito comienza a recibir el consejo de la palabra de Pablo y le dice, habla de la sana doctrina. Y comienza a hablarle a los varones mayores, fíjense en versículo 2, que los ancianos, los varones mayores, sean, dice, sobrios, sean sobrios. Hay dos maneras de ver a los hombres mayores. A veces los respetamos porque son mayores simplemente. Pero qué bueno es respetarlos, sería respetarlos porque son personas que aman a Dios, conocen la doctrina del Señor y viven de acuerdo a ella. ¿Cómo le sugiere Pablo a Tito que debe ser un hombre de acuerdo a la sana doctrina? Lo mencioné recién. La primera característica que coloca allí el apóstol es que deben ser sobrios. Bueno, cuando pienso en sobrio, pienso en la contrapartida y pienso en lo contrario. Un hombre que no es sobrio es alguien que es ebrio, que es un borracho. Pero acá lo que quiere, o el pensamiento lógico que está hablando, porque está hablando sobre el alcohol, es que un cristiano debe ser una persona no dada al alcohol. Alguien que no permite, que no admite que la bebida nuble su pensamiento ni domine su forma de actuar. Se mantiene sobrio en un casamiento donde hay muchas personas, pero se mantiene sobrio también en su casa, en el lugar donde nadie le ve. Ahora, esta palabra sobrio también tiene otra connotación. Es una persona que que está atenta a las cosas que le rodean. La persona que está dominada por el alcohol no tiene una buena noción de la realidad. Pero aquel que está sobrio puede estar atento a las cosas que le rodean, a las cosas que le afectan personalmente, a las cosas que afectan a su familia, a las cosas que afectan a su iglesia y a las cosas que afectan a la sociedad. Este es todo el concepto de la palabra sobrio. Pero también nos dice que los ancianos deben ser sobrios, pero además serios. Serios. Ahora, la verdad que nadie tiene mayores razones para ser una persona alegre que un cristiano. Tiene sus pecados perdonados, tiene comunión con Dios, disfruta de la paz de Dios, tiene asegurada la vida eterna. ¿Por qué podría estar triste? Sí, hay momentos de tristeza, pero normalmente el cristiano es una persona alegre y puede ser una persona muy alegre, pero además ser una persona seria. Seria significa aquí que es una persona que merece el respeto de los demás. Se ha ganado el respeto de los demás. Vive en este mundo, pero sabe que su ciudadanía está en el cielo. Se puede confiar en su palabra. Es una persona seria. Cuando dice algo lo va a cumplir. Y lo va a cumplir aunque eso vaya en contra de sus intereses. Si dice que va a participar de una tarea espiritual, un ministerio, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Y si dice que va a estar en una tarea netamente física, es una tarea en la iglesia, lo va a cumplir. Es una persona seria. Cuando el pastor o los líderes dicen, ¿quién va a estar presente en esta actividad de la iglesia? Dicen, va a estar fulano. Ah, entonces nos quedamos tranquilos. ¿Por qué? Porque es una persona seria. Maneja su vida en relación con la sociedad también de una manera seria. Alguien puede decir tranquilamente de él, mirá, hacé negocios con él porque no te vas a arrepentir. ¿Sabes por qué? Porque es una persona seria. Además, si tiene un oficio, todos le conocen como responsable, que va a cumplir lo que dice. ¿Por qué? Porque es una persona seria. Si le dice, voy a estar arreglándote la canilla mañana, va a estar mañana. Se destaca. Es un cristiano. Es una persona seria. Pero además dice que una persona
que los ancianos, dice, sean sobrios, serios, y dice prudente. Le contaba a los jóvenes hace un tiempo atrás que cuando me puse de novio con Chela, con mi esposa, eran los primeros tiempos de noviazgo, por ahí le pedí a mi papá que me prestara un auto para aquellos que tienen alguna edad, un Ford Falcon 63. Yo me sentía que estaba en un Mercedes-Benz y la quería llevar a pasear a Chela, y entonces bueno, se pedía mucho permiso y todo lo demás en aquel tiempo, y cuando estaba por salir se me acercaba mi suegra, ya te espero, que algunos tal vez también la conocen, y me decía: Tato, llévala a Prudencia. Yo nunca había sentido eso, no entendía un poco hasta que Chela me explicó que lo que quería decirme era una recomendación para que manejara con cuidado, para que manejara con prudencia. Creo que pensaba mucho en su hija y no tanto en el futuro yerno. Prudencia. Bueno, prudencia es una palabra que yo digo que tiene mala reputación. Casi que la asociamos con alguien que es aburrido, que no está dispuesto a tomar riesgos, que piensa demasiado las cosas. ¿Escucharon alguna vez la expresión es demasiado prudente? Este muchacho es demasiado prudente. Ahora, yo quiero destacar el significado de esta palabra. En este capítulo 2 de la carta del apóstol a Tito, se repite por lo menos 3 veces. Y se repite relacionado a distintas edades, a jóvenes, a personas medianas, de mediana edad y a personas mayores. Es decir, que considera el apóstol que es algo muy importante que un cristiano sea prudente. Dios espera que todos sus hijos tengan esta característica de ser prudentes. Y también quiero destacar esta palabra porque grandes hombres de Dios fueron prudentes. Miren, les menciono José, David y Daniel. ¿Qué les parece? Cuando el faraón necesitó un hombre para poner por sobre todo el reino de Egipto, ¿sabe quién eligió? A José. ¿Saben por qué? Porque era un hombre prudente. Cuando el rey Saúl necesitó un joven para llevar al palacio, ¿saben a quién escogió? A David. ¿Saben por qué? Porque era un joven prudente. Cuando el rey Nabucodonosor quiso matar a todos los sabios de su reino, ¿saben quién lo impidió? Hablando con el responsable de esta tarea, Daniel. ¿Saben por qué? Porque era un hombre prudente. Ahora, yo quisiera mostrarle lo invaluable, lo imprescindible, lo importante que es que un cristiano sea prudente. Miren, prudente, dice el diccionario de sinónimos que siempre me gusta buscar, es alguien que es precavido, previsor, cauteloso, sensato, de buen juicio, con dominio propio, cuerdo y reflexivo. ¿Qué les parece? El que es prudente es todas estas cosas. Ahora, a lo mejor tomamos mejor conocimiento de lo que es ser prudente viendo lo que es ser imprudente. Fíjense ustedes. Dice también el diccionario que el imprudente es apresurado, irresponsable, temerario e irrespetuoso. El Señor Jesús hizo mención a lo que era un hombre prudente. Dijo, el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, le compararé al hombre prudente que hizo su casa sobre la roca. ¿Y el imprudente quién era? El que hizo la casa sobre la arena, que vinieron vientos y cayó. Pero el prudente, el que escucha la palabra de Dios y la obedece y la pone por obra, ese es un hombre prudente. Así que aquí tenemos una buena medida para hacer un autoexamen. A ver si usted y yo somos hombres prudentes, hombres y mujeres prudentes. ¿Usted obedece a Dios? ¿Usted obedece lo que Dios dice en su palabra? Encontramos en la palabra de Dios que todo hombre y toda mujer es pecador. Que todos nosotros hemos ofendido a Dios de alguna u otra manera. Esas cosas que hemos hecho con las cuales ofendimos a Dios, Dios les llama pecados. Y van desde una simple mentira hasta el pecado más grosero y más atroz que podamos imaginar. La Biblia dice que todos nosotros a causa de nuestros pecados nos hemos alejado de Dios. Estamos alejados de Dios. Y la criatura humana no puede ser feliz alejada de su Creador.
Y es imposible que podamos vivir en nuestra vida, tener en nuestra vida paz, alejado de aquel que es la fuente de la paz, Dios mismo. Ahora, ¿cómo podemos corregir esto en nuestra vida? ¿Cómo podemos volver a tener comunión con Dios, con nuestro Creador? Bueno, Hechos 17:2 dice lo siguiente: Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. ¿Cuál es el tiempo de nuestra ignorancia? Bueno, hasta hace un rato, tal vez unos segundos, usted no sabía que era un pecador. Pero Dios lo dice en su palabra y usted ahora lo sabe, que ha ofendido a Dios. Pues bien, no hay nada que podamos hacer nosotros para que uno solo de nuestros pecados puedan ser perdonados. Pero Dios sí hizo algo. Dios tomó la iniciativa. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que viniera a este mundo, naciera, nos hablara del amor de Dios, nos mostrara el amor de Dios, yendo a la cruz del Calvario, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús pagó el precio que nuestros pecados demandaban ante Dios. Jesús sufrió lo que nosotros debíamos sufrir, el castigo y la muerte por los pecados que habíamos cometido, pero Jesús tomó nuestro lugar. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser hombres y mujeres prudentes? Arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor, pedir perdón por las veces que le hemos ofendido y poner nuestra confianza en aquel que murió y resucitó, Jesús. Él es el Salvador del mundo, pero Él quiere ser nuestro Salvador, tu Salvador personal. Se escuchan muchos mensajes en estos días realmente apocalípticos por el tema de la pandemia. Lo cierto es que la muerte, podríamos decir, acecha más que en tiempos normales. El virus realmente mata. Y todos estamos expuestos. Como digo siempre, no sabemos quién contagia ni a quién contagiamos. Estamos expuestos. Tenemos que procurar ser prudentes. ¿De qué manera? Usando el tapaboca, manteniendo la distancia. Pero hay una manera mayor de ser prudente, mejor de ser prudente. Y es tener nuestras cuentas arregladas con Dios. Estar en paz con Dios. Haberle pedido perdón por nuestros pecados. Tener la seguridad de la vida eterna. Qué bueno sería que en este día haya personas que están escuchando este mensaje y puedan decir en lo profundo de su corazón: necesito el perdón. Necesito el perdón que Jesucristo logró comprar. Necesito el perdón que Dios me puede dar. Y se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesús. Pero yo quisiera mencionar también 3 aspectos que, si sos cristiano, no importa la edad que tengas, debemos tener en cuenta. Debemos ser prudentes como cristianos. Y en primer lugar, debemos ser prudentes con nuestras palabras. Les quiero invitar a que me acompañen a la lectura de un versículo que se encuentra en 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 18. 1 Samuel 16, 18. Dice así: Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, hablaba de David, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Esta persona estaba describiendo a la persona de David. Habla de su valentía, habla de su hermosura, habla de su capacidad para tocar instrumentos, pero hay algo que destaca. Dice, es prudente en sus palabras. Este hombre seguramente lo había escuchado hablar a David y pudo detectar que era alguien que sabía lo que decía. Sabía en qué momento lo decía y aún en qué tono lo decía. Era prudente en sus palabras. Una de las características de un hombre prudente es que no habla demasiado. No es que no sepa hablar. No es que tal vez desconozca el tema sobre el que se está hablando. Es que es alguien que obedece a la palabra de Dios. En Proverbios 10:19 dice así: En las muchas palabras
no falta el pecado, mas el hombre prudente refrena sus labios. Tan práctica es la palabra de Dios. Fijémonos cómo una persona que habla mucho puede ser que quiera ser el centro de atención y cae en el pecado del orgullo. En medio de todas esas palabras que está diciendo, en todo lo que está expresando, tal vez se exagera. Tal vez está contando un día de pesca y dice, el pescado que saqué era más grande que la canoa. ¿Y qué hizo? Mintió. Y en ese decir y tanto hablar, tal vez cuenta un chisme, que también es pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Qué dice Santiago? Seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. El prudente no se apresura a hablar, más bien refrena sus labios. ¿Sabes que las palabras pueden ser, como dice Santiago también, pueden hacer arder un bosque? La blanda respuesta quita la ira. Sabe este texto y lo aplica en su vida. Procura hablar con dulzura y responder con dulzura para que la ira no aparezca. ¿Qué es un tonto? ¿Que no se defiende? ¿Que no sabe hacerse valer? No, es alguien que obedece a Dios. ¿Saben qué es? Es un hombre prudente. A veces podemos tener toda la razón sobre algún asunto del cual estamos hablando, o tal vez hasta poniendo distintas posiciones con nuestros padres, con nuestros amigos, tal vez con nuestros hermanos de la iglesia. Pero por no hablar prudentemente, todo sale un desastre. Te enojaste, te confundiste, ofendiste, no fuiste prudente. Y aunque tenías toda la razón sobre el asunto, la forma en que hablaste te puso en perdedor. ¿Se acuerdan? Hace poco vimos el primer capítulo del libro de Daniel. A Daniel y a sus amigos le querían hacer comer lo que ellos no querían. Estaban en Babilonia. Tenían personas que estaban sobre ellos. ¿Qué posibilidad tenían de convencerlos de que le dejaran comer otra cosa? Ellos eran esclavos, prisioneros. ¿Pero qué dice? Daniel habló prudentemente y le dijo al encargado, ¿y si probamos por 10 días? ¿Se dan cuenta lo que es hablar prudentemente? Ser prudente en palabra. Dios desea eso de nosotros, de cada uno de sus hijos. Pero además habla de que seamos prudentes en nuestro comportamiento. Me gustaría compartir con ustedes un texto en 1 Samuel también, capítulo 18, versículo 5. 1 Samuel 18:5 dice lo siguiente: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hay algo notable en este comportamiento de David. Se portaba prudentemente. No cuando estaba en su familia, con su familia. No cuando estaba entre los conocidos. Podríamos decir en nuestros tiempos, no cuando estaba con los hermanos de la iglesia. No cuando estaba en alguna reunión de jóvenes. No. Se comportaba prudentemente a donde lo mandasen. Él se comportaba igual. En cualquier lugar que estuviera, se comportaba igual. Su forma de actuar le hizo querido por todo el pueblo. Hay algo que este mundo no soporta. Y es a la persona que dice algo, pero hace lo contrario. No hay nada peor que vivir de acuerdo a aquel dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Un cristiano debe ser prudente en su hablar, pero también en su forma de actuar. No es un alocado que actúa sin pensar. Un cristiano debe saber que su testimonio que le costó tantos años sustentar, puede tirarlo por el suelo por actuar sin prudencia solo unos pocos minutos. Puede ser porque acepta una invitación para ir donde no debería ir, porque se involucra a hablar de la misma manera que habla el mundo, tal vez porque se deja manejar por la filosofía de este mundo, o tal vez simplemente porque se asocia a personas que no comparten su fe.
El cristiano no solamente debe ser prudente al hablar, sino también prudente en su comportamiento. Y por último, el cristiano debe ser prudente en todos los asuntos de su vida. Y permitan mencionar específicamente un ejemplo, al elegir bien sus amigos. Proverbio 28:7 dice: el hijo prudente guarda la ley, le hace caso a Dios. El imprudente es amigo del glotón, del que no le gusta trabajar, del que anda desordenadamente. Dice la palabra de Dios: si vos ves a tu hermano que anda desordenadamente, imprudentemente, es tu hermano en Cristo. Le amás entrañablemente, confrontalo con la forma en que está viviendo. Mostrale que no es la forma en que Dios quiere que viva. Pero si no quiere cambiar, dice Dios, no dice Pablo, no Tito, dice Dios, no te juntes con él. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que no debe vivir así, para que no crea que todo está bien. No te juntes. Debemos ser prudentes al elegir a nuestros amigos, a aquellos que nos acompañan en la vida. Tal vez con mucho dolor tengas que decirle a alguien: mirá, no me acerco a vos porque tu vida me aleja de Dios. Yo necesito de personas que me hagan crecer espiritualmente. ¿Se entiende? Prudente al elegir a sus amigos. Y por último, el versículo 2 dice que debemos ser sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Permítanme decir lo siguiente: a medida que crecemos en la vida cristiana y crecemos también en años, deberíamos ser más sanos en la fe. Nuestra fe debería crecer, viendo lo que Dios fue capaz de hacer en el pasado en nuestra vida, en la vida de aquellos que le dan lugar a Él. Nuestra fe debería crecer, debería ser más sana que en los años anteriores. Este tiempo de pandemia ha sido el tiempo en que muchos hermanos han crecido en fe, porque les tocó vivir un tiempo en medio del dolor, en medio de la necesidad y en medio de la enfermedad. Y a pesar de todo eso, y a pesar de la pandemia y la cuarentena, crecieron en fe. Vieron a Dios actuar en su vida. Vieron que Dios aún les dio más trabajo que el que tenían cuando pensaban que iban a perder el propio. Queridos hermanos, crezcamos en fe. Le decía a un joven hace unos días: mirá tu vida hacia atrás. Mirá cómo Dios fue acomodando circunstancias, decisiones, puso obstáculos para que hoy estés en este lugar. Dios obra, Dios obra. Y cuando vemos cómo Dios obra, nuestra fe debe crecer. Permítanme decirles también que debemos crecer, dice el texto, en el amor. En el amor. A medida que pasan los años, deberíamos tener más empatía con los hermanos, con los hombres y con las mujeres de este mundo. Con los hermanos porque son nuestra familia en la fe. Con los hombres de este mundo porque Dios les ama. Y con todos porque cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta cuántas cosas Dios nos perdonó. Y a veces no somos capaces de perdonar. Más sanos en el amor. Más comprensivos con aquellos que no están andando bien. Más comprensivos con aquellos que nos ofenden. Más comprensivos y más amor para con aquellos que lo necesitan. Dios es fuente de amor y sus hijos debemos ser sanos en amor. Sanos en la fe, sanos en amor y sanos en la paciencia. A través de la vida seguramente hemos pasado por muchas pruebas. Tal vez vos estás pasando en este momento por alguna prueba. Dice la palabra del Señor que la prueba engendra paciencia. Pero la paciencia no es como el mundo entiende la paciencia. La paciencia cristiana es distinta. No hay mal que dure 100 años. No es como decía la leyenda del anillo de Grondona, Julio Grondona, el jefe máximo de la AFA.
todo pasa. No, la paciencia del cristiano tiene que ver con que estamos en medio de la prueba, pero tenemos la expectativa de ver lo que Dios va a hacer para sacarnos de esa prueba. Tenemos la expectativa de ver cómo Dios va a actuar. No es y bueno, paciencia, y bueno, ya pasará. Es Dios acompañándote en medio de la prueba, soportando vos con paciencia y diciendo, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Y Dios actúa. Dios actúa. Así que, queridos hermanos, ojalá que el Señor nos capacite para que nuestro crecimiento no sea solo en años físicos, sino en madurez. Así como Pablo le indicaba a Tito, mirá, estas son las características de un hombre, de una mujer cristiana, de un joven cristiano. ¿De qué manera? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en amor, sanos en la paciencia. Vamos a pedir al Señor en este día que nos pueda bendecir, que podamos retener esto que hemos meditado, las cosas que Dios desea de nosotros, prudentes, o que saquemos enseñanza para cada día de nuestra vida. Vivamos la vida que Dios nos da, poniendo en práctica la sana doctrina de Dios. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra con nosotros. Aplícala a nuestra vida. Queremos ser obedientes a lo que ella nos indica para poder ser fieles testigos tuyos en este mundo que necesita ver personas, vidas diferentes, tomados de tu mano. Señor, gracias por tu presencia con nosotros. Gracias por hablarnos al corazón. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga. Dios sea nuestra compañía en toda esta semana que comenzamos. Los saluda Juan Daniel Bertín y dejo los saludos también de mi esposa Marina. Espero que el Señor les bendiga ricamente.